terminé de corregir, traje sus exámenes. Conmigo entre finales de la clase, o si quieren quedarse acá en silencio, prefieren salir de uno en uno a realizar su examen. No quiero quejas, no quiero nada, quiero que lo lean bien y al final van a firmar, cada uno es consciente más o menos de cómo les ha ido. Me acuerdo de una parte les ha ido pésimo y me acuerdo de otra parte les ha ido excelente. En total, si el primer examen les pareció interesante, el segundo va a ser peor, porque en el segundo, si se dan cuenta, ya estamos viendo patologías específicas. Entonces el examen práctico va a ser un caso clínico de cómo se manifiesta la enfermedad, como si fuese un paciente, el examen físico, ciertos criterios que ustedes tienen que llegar al diagnóstico, a las solicitudes complementarias que se pueden realizar y sobre todo al tratamiento definitivo. ¿Ok? El día de hoy vamos a ver lo que son las hernias de hiato y de esófago. La hernia o una hernia de hiato es la protuberancia anormal de cualquier estructura del órgano abdominal, que usualmente con mayor frecuencia es una porción del estómago que protruye, migra hacia la cavidad torácica a través de un hiato esofágico diafragmático laxo. Entonces nosotros, acuérdense, tenemos el diafragma, ¿cierto?, que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Este diafragma tiene unos espacios, ¿alguien sabe cómo se llama? Anatomía, fíjense entre. ¿Alguien? ¿No? ¿Cero? Son estomas que a la vez forman un hiato. Son espacios circunferenciales que nos ayudan en qué? Cuando hay una inspiración, expiración, a ver lo que viene a ser la diferencia de presiones entre el tórax y el abdomen. Suele ocurrir por diferentes causas que vamos a ir desarrollando, que esos estomas se desarrollan un poco más, se hacen un poco más grandes, sobre todo el hiato diafragmático esofágico. Como pueden ver en la imagen, vemos cómo aquí está un hiato normal, ¿cierto? Tenemos el diafragma, el estómago y la unión esófago-gástrica. Y por diferentes factores, este hiato se debilita, cede un poco su tamaño y el estómago protruye hacia el tórax, como podemos ver en la imagen, haciendo que una porción de ese estómago esté dentro de la cavidad torácica. Cabe recalcar que puede ser cualquier órgano, como por ejemplo me pasó una vez, era un intestino grueso metido en el tórax izquierdo, mal nacido, pero que puede suceder. ¿Cómo se clasifica? ¿Cuáles son estos tipos de hernia? Primero tenemos una presentación normal, ¿cierto? El puntito blanco es lo que diferencia el esófago del estómago. Aquí tenemos la unión esófago-gástrica por debajo o a la altura del diafragma. ¿Cómo se clasifica? Tipo 1, una hernia hiatal por deslizamiento. Como podemos ver, protruye en el mismo sentido del esófago una porción del estómago hacia el tórax. Tipo 2, por lo que viene a ser paraesofágico, y como podemos ver, el punto o la unión esófago-gástrica está en su lugar, pero el estómago protruye paralelo a ese esófago, como pueden ver en la imagen. Y el tercero, que es un mixto, que sucede ambas presentaciones anteriores. Tanto se desplaza la unión esófago-gástrica hacia el tórax, como también lo hace de forma paralela. Pregunta típica del examen. ¿Entendieron? ¿Capichi? ¿Cuáles van a ser los síntomas de esta hernia? De entrada, si sabemos que hay un compromiso esófago-gástrico, unión esófago-gástrica, ¿qué creen que hay? Reflujo.
Bien. Si hay reflujo, ¿qué es lo que va a haber? Arcadas, vómito. Orden, despacio. Eso. Pirosis, acidez retroesternal, lo vimos en la anterior clase. ¿Qué más? Va a haber dificultad para lo que viene a ser la deducción, muy probablemente el paciente curse con vómitos repetitivos. ¿Qué más? Aquí lo tenemos, ¿no? Si hay diferencia de presión entre el esófago y el estómago, va a haber eructos incontrolados, dificultad para tragar, dolor en el pecho, en el abdomen, sobre todo al momento de la digestión o postprandial después de comer, va a sentirse especialmente lleno después de las comidas, pese a que tenga una ingesta, lo podemos llamar en poca cantidad. Incluso puede llegar a tener vómitos sanguinolentos. ¿Cómo se llaman los vómitos con sangre? Hemolysis. ¿Cuál es hemolysis? Hemolysis con sangre. Hematemesis son vómitos sanguinolentos. ¿Por qué? Porque obviamente aquí hay un proceso mecánico que puede dañar la mucosa tanto esofágica como gástrica y desencadenar un sangrado que a la larga incluso puede llegar a ver ese con sangre o como son las mirenas. ¿Cómo vamos a ver cómo podemos llegar a identificar una hernia de hiato? Mira, tenía que mostrarles el video de endoscopía, ¿no? Sí. Háganme después recuerdo el video otra vez. Pero bueno, en la endoscopía digestiva alta, el alumno que me diga qué ve aquí específicamente, le voy a poner un punto sobre eso también. ¿Cómo? No. ¿Qué porción del estómago es esta? Levante la mano. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Pero cómo se llama? No. Como el pilo está abajo. Escuché por ahí la respuesta. El fundus gástrico. Si se dan cuenta, miren, esto de acá es el endoscopio que está ingresando a la cavidad estomacal y está haciendo un procedimiento que se llama retroversión. Está girando en 180 grados lo que viene a ser el endoscopio, la cámara, y está viendo por dónde ingresa ese endoscopio en la unión esófago-gástrica. Está viendo el fundus gástrico y a la vez que les llama la atención al lado izquierdo. Este espacio, pues no miren cómo se mete el estómago y forma un espacio o una protrusión probablemente hacia el diafragma, hacia el tórax. Porque esta parte debería verse igual que conservado, homogéneo, sin ninguna alteración trófica, sin ninguna alteración visible. Pero aquí es evidente, ¿cierto? Cierto. Ahora, en la siguiente imagen, en la radiografía, ¿qué es lo que les llama la atención? Ya hemos avanzado métodos diagnósticos, como es una radiografía de abdomen normal, ciertas patologías, procesos importantes en la clase. ¿Qué es lo que llama? ¿Ya qué hay en el corazón? Líquido. ¿Por qué hay? Bien, todo lo que sea negro es aire. ¿Y ustedes creen que a nivel torácico que haya una burbuja de aire es normal? No. Esta burbuja debería estar aquí abajo, que corresponde a la bulla gástrica. Recuerden que clase avanzada, que tener aire dentro del estómago es normal, pero no es para nada normal que esté intratorácico, a la altura del tórax. Entonces, de esa forma tenemos una pauta, una idea de que realmente puede haber una hernia de hiato
creando una producción del estómago hacia la cavidad torácica. ¿Entendieron? Si queremos ser más específicos todavía, podemos hacer una tomografía. ¿Qué les llama la atención? A ver, ¿qué no me recuerdo? Sí. Vean cómo el estómago protruye. Bueno, para empezar, debí mostrarles una tomografía normal, ¿no? El estómago es todo este contorno. Aquí podemos ver las paredes del estómago y tiene todo su contenido que parece ser líquido, que es este cambio de densidad donde está el puntero. Vemos de forma evidente cómo protruye a través del diafragma, que esta línea de aquí es el diafragma, que divide el tórax del abdomen. ¿Se dan cuenta, chicos? Cómo esto protruye e incluso desplaza un poco el corazón. Lo podemos ver en el otro corte, el corte axial, cómo ese contenido líquido del estómago está invadiendo el tórax, ya que estamos a la altura de los pulmones. ¿Se dieron cuenta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Laura, te diste cuenta porque te voy a hacer que ¿qué carajo están hablando, doctor? ¿No? Repito, esta línea que divide es el diafragma, divide el tórax del abdomen. Creo que estoy tapando medio. Ya. Entonces, todo este contorno que envuelve este contenido más oscuro corresponde al estómago. O sea, estas son sus paredes y aquí tenemos el contenido líquido estomacal. Aquí es evidente cómo este estómago está protruyendo, invadiendo el tórax, porque estamos por encima del diafragma, tanto así que desplaza el corazón hacia el lado izquierdo. ¿Ya han llevado cardio ustedes? ¿Están llevando? ¿Han visto el índice cardiotorácico, cierto? Sí. Si se dan cuenta, aquí hay una gran diferencia, ¿no? Comparado al lado derecho y al lado izquierdo hacia el ángulo costofrénico o costo diafragmático. Costo diafragmático, hacia el diafragma. Entonces, de esa forma podemos evidenciar que ese estómago está protruyendo hacia el tórax. Y en el otro corte, igual. Vemos cómo hay una imagen contorneada con bordes regulares que está invadiendo el tórax. ¿Por qué sabemos que está invadiendo el tórax? Porque aquí está el parénquima pulmonar, ¿no? Miren, todo lo que sea negro es aire. Entonces esto corresponde a los pulmones. Aquí podemos ver las costillas. Entonces vemos cómo ese malnacido estómago invade el tórax y desplaza el corazón. ¿Sí? ¿Qué tipo sería? ¿Qué tipo de hernia sería? Puede ser por deslizamiento, ¿no? Pero para llegar efectivamente al tipo de hernia es por endoscopia. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Ya hemos visto sus síntomas, hemos visto las imágenes, hemos llegado ya al diagnóstico de qué es lo que vamos a hacer. Primero hay que tener muy parecido a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ya que sus síntomas son prácticamente iguales, ¿no? Tenemos que tener medidas posturales, como elevar la cabeza o la cama 10 a 15 centímetros por encima de la línea del grado 0, para favorecer a lo que viene a ser la gravedad. Tenemos que tener una dieta, comidas de poco volumen, más frecuente, evitar o limitar lo que viene a ser ejercicios inadecuados, aumento de la fuerza y sobre todo gastroerosivos, como ser comidas picantes, condimentadas, alcohol, café, etc. ¿Por qué hablamos del tema de los ejercicios? Porque hacer fuerza aumentamos la presión. Porque hay maniobra de Valsalva, va a aumentar, va a haber aumento de la presión intraabdominal y va a favorecer a que ese estómago esté deslizándose hacia adentro
yendo y viniendo. Tenemos que evitar el alcohol, tabaco, muchas cosas que ya hemos hablado, y sobre todo los pacientes obesos y con sobrepeso son bien predisponentes a este tipo de enfermedad. Pero a la vez hay tratamiento farmacológico. ¿Alguien se acuerda del tratamiento farmacológico del reflujo gastroesofágico? Antiácidos. Bien, antiácidos, inhibidores de la bomba de protones y sucralfato, ¿no? Aquí está, tal cual ustedes lo dijeron. El sucralfato, que va a generar una barrera protectora desde el esófago hasta el estómago, evitando de que el ácido clorhídrico que esté refluyendo hacia el esófago haya una gran afectación, que lo vamos a ver más adelante el por qué. Los antiácidos, ya lo hemos mencionado, como ser el hidróxido de aluminio o algunos otros, también nos van a ayudar de esa forma. También los inhibidores de la bomba de protones y los procinéticos. Ese es el combo que hemos hablado en la anterior clase, ¿se acuerdan? Inhibidores de la bomba de protones, sucralfato y procinéticos, para que ese estómago esté protegido, no esté tan ácido y sobre todo el estómago tenga la capacidad de vaciarse lo más rápido posible. Obviamente, ¿qué es lo que creen? ¿Qué tipo de enfermedad o patología es esto? ¿Es infecciosa, metabólica o es mecánica? Mecánica, ¿no? Entonces, si tenemos algo roto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que repararlo. Para eso vamos a llegar al tratamiento quirúrgico. Muy probablemente este tipo de enfermedades, la resolución definitiva va a ser cirugía. Puede haber una cirugía antirreflujo que se puede hacer tanto de vía convencional o vía abierta, o como se hace actualmente por cirugía laparoscópica. Existen dos técnicas que son que viene a ser la funduplicatura de Nissen, que consiste en una cirugía antirreflujo de 360 grados, una cirugía de Toupet, también antirreflujo, de 270 grados. ¿Cuál es la diferencia? La funduplicatura de Nissen, como su nombre lo dice, fundus viene del fundo gástrico, se sostiene y se desplaza el fundus gástrico 360 grados alrededor del esófago. Eso igual lo vimos en la anterior clase, ¿se acuerdan? Sí, para los que vinieron. Y se hace una plicatura o una fijación de ese fundus gástrico con el propio estómago, como podemos ver en la imagen. Da la vuelta completa 360 grados y se fija de esta forma con sutura inabsorbible. O sea, son hilos que no se van a absorber nunca en su vida y van a estar ahí sosteniendo el fundus gástrico. ¿Para qué? Para reforzar obviamente lo que viene a ser la unión gastroesofágica. Aparte de eso, ¿qué es lo que protruye hacia el cavidad torácica? Que lo vimos aquí en la endoscopía. El fundus, ¿no? Entonces, si ya lo tenemos fijo, difícilmente eso va a protruir. Obviamente aquí no estoy mencionando que ese hiato que está dilatado, que está más grande de lo normal, también se lo corrige. Se puede hacer una unión hacia los pilares tanto anterior y posterior de lo que viene a ser el hiato diafragmático, hacer una sutura, o incluso se puede colocar una malla protésica para proteger esa parte de la unión esófago-gástrico. Y la otra técnica es lo que viene a ser la funduplicatura de Toupet o de 270 grados, que consiste prácticamente en lo mismo, agarrar el fundus gástrico, pero si se dan cuenta, aquí hay como dos porciones. El fundus gástrico se lo estira y se fija hacia 270 grados, paralelo a lo que viene a ser el esófago. Podemos ver cómo se hacen puntos de sujeción con hilos inabsorbibles en ambas partes para hacer exactamente la finalidad de la anterior cirugía. A lo largo de lo que viene a ser el desarrollo quirúrgico,
se ha evidenciado estadísticamente significativo que la técnica opcional o mejor que podríamos tomar es la puntuplicatura de Nissen de 360 grados. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un punto de fijación, como podemos ver en la imagen. Solamente hay una área de sutura, comparado a la de Toupet, que hay dos áreas de sutura y aparte que se estira un poco más o se expone lo que viene a ser el esófago. Entonces, al haber mayor sutura, al haber mayor procedimiento, tenemos aumento de las probabilidades de que esta sutura falle, de que se suelten los puntos, de que raje el estómago. Entonces eso no es conveniente. Preferible tener una sola sutura fija que nos va a hacer exactamente lo mismo. ¿Entendieron? Doctor, ¿cuántos grados era? ¿Cuál? Nissen. Nissen 360 grados, Toupet 270 grados. Les voy a preguntar en su examen. De nada sirve que les diga, les voy a preguntar si van a responder. ¿Qué complicaciones puede haber de esta enfermedad? Esofagitis por causa del reflujo, la estenosis esofágica, ¿por qué? Si el paciente no hace tratamiento, lo abandona, es paciente irresponsable, qué sé yo, o por último no se da cuenta de la enfermedad, esa hiperacidez hacia el esófago va a producir que primero va a haber un cambio inflamatorio, va a hacer que ese esófago esté entrando en un estado inflamatorio, va a haber edema, va a haber migración de polimorfos nucleares y lo que va a llevar a la larga, ¿qué va a hacer? A la fibrosis, a la cicatrización, que es parte del proceso natural. Cualquier tipo de lesión, nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a cicatrizar. ¿Y qué es la cicatriz? Como la que tengo en el brazo, es fibrosis. Son tejidos que ya no funcionan. Entonces, si ese esófago está sufriendo, está desmetrizado, va a comenzar a cambiar celularmente, ¿qué va a pasar a la larga? Va a cicatrizar. Y si genera cicatriz, va a haber aumento de la celularidad y por tanto, esa luz va a comenzar a disminuir porque está engrosado, porque está cicatrizado. Y por último, cuando hay cicatriz no se dilata, no funciona, no se puede estirar. Por ende va a haber la estenosis. ¿Qué quiere decir estenosis? ¿Alguien sabe el significado? Estrechamiento, disminución de la luz del órgano. Y el esófago de Barrett ya es un procedimiento que lo vamos a desarrollar, un procedimiento, una patología que lo vamos a desarrollar más adelante, que tiene que ver directamente con el cambio de la celularidad del esófago. Ahora vamos a ver lo que son los divertículos esofágicos. Los divertículos son sacos recubiertos de mucosa con epitelios que protruyen del lumen esofágico. ¿Qué quiere decir? Que protruyen netamente de la luz del esófago. La mayoría de estas enfermedades son adquiridos y principalmente en adultos. ¿Cómo se clasifican? Según su localización, las capas que lo conforman y los mecanismos de formación. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente estos divertículos esofágicos? Recordemos que estamos hablando de esófago, o sea, a nivel cervical. Va a haber dolor cervical, como puede ser cervicalgia, va a haber regurgitación de alimentos no digeridos. Eso es muy importante. La regurgitación de alimentos no digeridos y la halitosis putrefacta. Recordemos que un divertículo es un saco, va a ser una cavidad que está fuera del esófago. Entonces, el momento que el paciente se alimenta de gluten, todo ese contenido va a pasar sí o sí por el divertículo. Y como carece de transición hacia el esófago, porque es una bolsa, se va a acumular los alimentos. Entonces, en algún momento puede regurgitar o vomitar los alimentos que he ingerido, que sé yo, posteriores a 6 horas. Se va a dar cuenta el paciente de que no han sido digeridos, que van a estar tal cual los tragó, o en su defecto puede pasar más tiempo
hablemos 12 horas, 24 horas, y va a haber una halitosis putrefacta porque esos alimentos ya se están echando a perder. Hago entender, ¿cierto? Esos son sobre todo los más característicos de la enfermedad. Después va a haber sensación de ahogo, puede haber transpiración, una sensación de gorgoteo en el cuello a la deglución. ¿Alguien sabe qué es el gorgoteo? No, yo les voy a enseñarles eso. No, sean alumnos de seguridad, por ejemplo, el gorgoteo, cuando estamos ocultando un abdomen, se escuchan como burbujas que se rompen o que se van formando. Entonces puede tener el paciente al momento de deglutir, siento como si burbujas explotaran, o siento burbujas a nivel del esófago, a nivel del cuello. A eso nos referimos con gorgoteo. ¿Cuál va a ser la etiología? Como les mencioné, usualmente estos son de origen adquirido, ¿no? Son parte de lo que viene a ser el asincronismo entre la contracción de las paredes y la relajación del esfínter esofágico superior. Como pueden ver aquí en la imagen, miren, para que se den cuenta un poco cómo viene el esófago, y por ese asincronismo, traumatismo, cualquiera de los hechos que pueden suceder, protruye este sáculo, este divertículo. Entonces, como veníamos hablando, podemos ver en color verde que podría corresponder a los alimentos digeridos por el paciente. La incidencia más o menos de esta enfermedad es mayores a los 50 años, quienes suelen presentar un grado de deterioro en su condición neuromuscular y neuromotora. Aquí hablamos de que hay un asincronismo, entonces los músculos no están bien sincronizados y pueden favorecer a la protrusión o a la formación de ese divertículo. ¿Cómo se clasifican según su localización? Tenemos lo que viene a ser el faringo esofágico o lo que viene a ser el divertículo de Zenker, el más común de todos, que se da entre la unión de la faringe hacia el esófago, como podemos ver en la imagen anterior. ¿Ok? Es el divertículo de Zenker, la unión de la faringe hacia el esófago. Después tenemos el parabronquial o a nivel del esófago medio, cerca de lo que viene a ser la bifurcación de la tráquea. Y después tenemos hacia más abajo el supradiafragmático o epifrénico, que ocurre en los últimos 10 centímetros del esófago. Así se clasifican los divertículos según su localización. Aquí podemos ver una imagen. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Este estudio de acá. Lo hemos visto en la segunda clase. ¿Qué se llama, Dulce? ¿Cómo? Bien, un esófago varietado, esófago con contraste. Aquí el paciente está ingiriendo contraste y podemos ver, ¿no?, cómo ese contraste se acumula primero en el divertículo de Zenker, faringo esofágico, como todo ese contraste que se ve radiolúcido, como lo pueden ver en la imagen, va más allá de lo que viene a ser la luz esofágica, lo que viene a ser el volumen esofágico. Es más, incluso en esta imagen nos damos cuenta que casi el contraste no pasa, simplemente se acumula aquí arriba. En el del medio vemos lo que viene a ser el divertículo de esófago medio, como está a la altura, como su nombre lo dice, a la mitad. Un espacio un poco más pequeño, y la última imagen al lado derecho vemos lo que viene a ser un epifrénico o supradiafragmático, como baja a través del esófago, aquí en la unión esófago-gástrica, y vemos cómo tenemos un divertículo o un sáculo accesorio en los últimos 10 centímetros del esófago. ¿Entendieron? Y no hay donde perderse. Clarísimo. También se clasifican según las capas que lo conforman. Un divertículo verdadero contiene todas las capas del esófago, que son mucosa, submucosa y muscular. Un divertículo falso solo contiene la mucosa y la submucosa, que se protruyen, que se hernian a través del músculo. Que quiere decir, un divertículo verdadero va a formar su sáculo con las 3 capas. En cambio, un divertículo falso va a hacer que el músculo literalmente se abra
para que solamente protruya la mucosa y la submucosa. ¿Cuáles van a ser sus mecanismos de formación? Pueden ser por pulsión, que es el aumento de la presión intraluminal del esófago, que busca áreas de debilidad por donde provocar esas dilataciones. Si es que hay un aumento de presión, es normal que el cuerpo trate de evacuar por donde pueda y de esa forma puede formar esos divertículos esofágicos, que pueden ser verdaderos o falsos. Y por tracción, que puede ser resultado de una reacción inflamatoria, como puede ser la tuberculosis esofágica. Puede haber un ganglio mediastinal que se adhiere al esófago y va a traccionar lo que viene a ser parte del esófago, y de esa forma, de ese mecanismo va a formar lo que viene a ser el divertículo esofágico. Aquí podemos ver el de Zenker, que es el más frecuente y sobre todo mayores de 60 años. Vemos cómo se va manifestando, sobre todo está herniado en el triángulo de Killian, pregunta de examen, que está formado por las fibras del músculo tirofaringio y cricofaringio. Y podemos ver ese espacio y cómo protruye el malnacido divertículo. Acá hay otra imagen, miren para que nunca se olviden. Aquí está el músculo conductor inferior de la faringe, la tráquea, el músculo cricofaringio, y a través de esos dos en el triángulo de Killian protruye el divertículo. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Un esófago varietado, un esofagograma nos va a ser suficiente para llegar al diagnóstico adecuado, incluso a su clasificación, como lo hemos visto en las imágenes anteriores, que es de Zenker, cricofaringio, de esófago medio o supradiafragmático. ¿Qué vamos a hacer? Es una lesión mecánica, entonces la resolución va a ser igual mecánico. Actualmente se desarrolla un procedimiento que es por vía endoscópica. Presten atención en la imagen de aquí abajo, por favor. Vemos cómo está el esófago y vemos cómo está alrededor o a su lado, lo que viene a ser el divertículo. Entonces entra el endoscopio y hace este movimiento. Esta pinza corresponde a una sutura mecánica. ¿Cuál va a ser su finalidad? ¿Cuál va a ser su función? Unir lo que viene a ser este sáculo y este divertículo formado con la luz del esófago. Comunicarlo. ¿Para qué? Para que ese contenido pueda fluir de forma normal por su trayecto fisiológico. ¿Se dan cuenta? ¿Sí lo ven? Y también había anteriormente la diverticulectomía con cricomiotomía, se llama, de forma convencional, abierta. Una cirugía pero grandísima, porque hay que exponer todos los vasos cervicales, hay que exponer todo lo que viene a ser la parte cervical, y bien tengamos en cuenta que a nivel cervical pasan grandes vasos como son la carótida, la yugular externa, la yugular interna. Entonces este procedimiento es sumamente complejo, que únicamente se realiza en casos estrictamente necesarios. Se hace una miotomía, lo cual se apertura el músculo, literalmente se lo extrae el divertículo, se lo corta y después se sutura ese espacio que quedó entreabierto. Obviamente, hacer ese tipo de procedimiento va a llevar a muchísimos riesgos de complicaciones del paciente, porque el esófago es algo que va a estar en funcionamiento todo el tiempo, y así más o menos quedaría en un procedimiento endoscópico. Vean cómo está la luz del esófago, cómo está el divertículo formado paralelo al esófago, entra lo que viene a ser la sutura mecánica y, como ven, comunica, literalmente partió en dos a ese divertículo para comunicar ambas cavidades hacia el esófago y de esa forma seguir el curso natural. ¿Se dan cuenta? ¿Sí?
Bueno, ¿quieren avanzar el esófago de Barrett? ¿Qué digo yo también? Ya, rapidito. ¿Qué tenemos que saber del esófago de Barrett? Netamente es un cambio de epitelio escamoso estratificado normal del esófago por un epitelio columnar o cilíndrico intestinal. Esto da secundario a una destrucción repetida del primero. ¿Qué quiere decir? Que el esófago va a cambiar la celularidad del esófago por las diferentes enfermedades, como ser el reflujo gastroesofágico, sobre todo descrita por Norman Barrett en el 50, y más o menos es una anormalidad adquirida, consecuencia, complicación de que nosotros fallemos como médicos en no llegar a un diagnóstico adecuado y no hacer un tratamiento adecuado, pero también va a ser responsabilidad del paciente seguir el tratamiento que nosotros vamos a decir. Si ese paciente es indisciplinado, no colabora, abandona el tratamiento, tiene un 7 a 10%. Gracias. A formar lo que viene a ser esta enfermedad, sobre todo con las pacientes de reflujo gastroesofágico. ¿Qué es lo importante, qué es lo puntual del esófago de Barrett? Al haber cambio de celularidad, es muy consecuente, muy sugestivo de desarrollar cáncer. ¿Cuál es esta secuencia? Va a haber metaplasia, displasia y carcinoma. Eso es pregunta típica de examen. La displasia de bajo grado es un 15 a 25% de pacientes con esófago de Barrett y el 5 a 10% es de alto grado por cada año que evoluciona la enfermedad. Solamente el 1% llega a desarrollar el adenocarcinoma. Un adenocarcinoma esofágico ya es algo más agresivo, tiende a evolucionar sumamente rápido y sobre todo las complicaciones que van a llegar con ese carcinoma van a ser peores, porque el esófago va a estar completamente obstruido, va a haber una masa inflamatoria infiltrativa que va a ocupar todo el esófago y hagamos lo que hagamos, no vamos a poder vencer esa resistencia. Entonces el paciente entra en un estado de desnutrición severa, un estado de deshidratación severa, y ahí, por ejemplo, un paciente hace muchos años atrás con un carcinoma esofágico, hacer una gastrostomía primero, sacarle el estómago aquí afuera y colocarle una sonda para que se pueda alimentar. Pasó el tiempo y ese carcinoma tan agresivo lo tomó el estómago y lo colapsó totalmente y esa gastrostomía dejó de funcionar. Entonces tuvimos que literalmente cortarlo en dos el estómago y hacia la parte del filo de la unión hacia el duodeno lo sacamos aquí afuera para que el paciente pueda seguir alimentándose. Una enfermedad sumamente agresiva con una sobrevida de 3 a 6 meses. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Va dirigido a aliviar o mejorar el trastorno neuromotor que provoca la obstrucción. Puede haber una resección primero una resección del divertículo y una dehiscencia de la sutura con las consecuencias con mediastinitis. Y bueno, en tumores esofágicos no.